Bueno, Andrés, la primera pregunta que te queríamos hacer es, ¿cómo pensás que va a repercutir el reciente triunfo de Donald Trump y la asunción de Donald Trump el 20 de enero a nivel global, sobre todo en un mundo donde está claramente tomado por dos grandes conflictos, sobre todo el de Ucrania con Rusia, que ha tenido una escalada esta semana, y en menor medida el de Medio Oriente? Bueno, soy historiador, así que como vos sabés, los historiadores no predecimos, no nos animamos a predecir el futuro, en parte porque ya tuvimos una experiencia con la caída del comunismo en los 80 y nadie pudo prever ese desenlace por lo menos tan rápido, ¿no? Para no dejar la pregunta, digamos, en el aire, ¿no? Eh, y a partir un poco de lo que uno ha visto en la gestión anterior de él y en las declaraciones de él durante la campaña, ¿no? Lo que uno podría suponer que ocurra es un repliegue de Trump del escenario europeo, es decir, él siempre se ha quejado de que Europa, digamos, descansó muy cómodamente en la protección militar norteamericana, de que la Unión Europea, la Unión Europea no tiene un ejército propio, es la OTAN, en donde está Estados Unidos y Canadá, que la Unión Europea en todo ese sentido debería ser mucho más para cuestiones de su propia seguridad, de lo que debería ser europea y depender menos de los Estados Unidos, así que Europa tiene que gastar más, tiene que invertir más en defensa. Y en ese sentido también hay un elemento, yo diría, un poco de una suerte de nacionalismo norteamericano, de retirarse de ciertos escenarios en los cuales o Estados Unidos tiene muy poco por ganar, o en todo caso le cuesta mucho en términos económicos, ¿no? Y eso lo pagan ¿no? los taxpayers, ¿no? El esfuerzo militar norteamericano. Hay también ahí yo creo que una coincidencia de personalidades con Putin, ¿no? Son dos líderes que tienen muchos rasgos en común. Por lo tanto, yo diría ahí, no me sorprendería ver a un Trump tratando de cerrar el conflicto entre Rusia y Ucrania, en perjuicio de Ucrania, digamos, ¿no? Es decir, tratar de presionar directa o indirectamente a través de la Unión Europea de que Zelensky, y acá el gran perdedor va a ser pues, claramente Ucrania, ¿no? Va a tener que de alguna manera ceder territorio, algo, ¿no? Es decir, ahí me sorprendería que la Unión Europea se cortara sola, decidida, porque no creo que haya consenso en Europa para seguir solos apuntalando a Ucrania sin el apoyo de los Estados Unidos. Entonces yo diría ahí que no sé cuándo, en qué momento y cómo, probablemente Trump trate de desmontar esa bomba, en todo caso en lo que concierne a la participación norteamericana o la ayuda norteamericana a través de armamentos a Ucrania, ¿no? Hay que ver eso cuándo, pero bueno, teniendo las dos cámaras del Congreso, yo diría ahí, los primeros 100 días, como dicen la luna de miel, ¿no? de cada gobierno, podríamos ver ahí un cambio en la política exterior con respecto al conflicto de Ucrania. Medio Oriente es más complicado preverlo, realmente porque ahí hay mucho, digamos, está por un lado, obviamente, el lobby pro-Israel en los Estados Unidos, que es importante, y tampoco está claro cuál es la solución del conflicto en Medio Oriente. Es un conflicto que viene de arrastre desde los años 30 por lo menos, ¿no? Sí, ya antes inclusive de la Segunda Guerra Mundial, entonces, porque hay que tener en cuenta ahí por un lado el Estado de Israel, la cuestión palestina y los países árabes, que durante mucho tiempo han utilizado la cuestión palestina para negociar con Israel, digamos, en prejuicio en muchos momentos de los propios palestinos. Así que ahí yo no me animaría, porque ya te digo, es un conflicto a tantas puntas, ¿no? Que yo no sé ni siquiera si el propio Trump tiene claro cómo abordar, meterse en ese campo minado. Andrés, Pero perdón, y quedaría China, ¿no? Ahí también yo lo que veo, digo, potencialmente, ¿no? Una tensión que puede ir en aumento como en tanto guerra comercial con China, ¿no? Hay que ver también ahí, digamos, cuándo Trump y en qué medida Trump quiere abrir demasiados frentes al mismo tiempo, ¿no? es un tema extenso, ¿no? Porque China y la agresividad comercial de Trump es preocupante. Ahora, yo justamente te quería hacer una pregunta un poco general, pero que nos preocupa a todos, con este triunfo tan claro y Claro. contundente de Donald Trump en los Estados Unidos, tú mismo lo acabas de decir.
las dos Yo- cámaras, casi todos los estados swing states que los llaman, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué diferencias o similitudes encontrás vos entre un Donald Trump, este showman muy berlusconiano, ¿no? De los 90, muy el estilo con el origen de la televisión, no político hasta bueno, el segundo mandato, pues ya lo podemos dejar de decir. Entre, por ejemplo, un Milei en Argentina, hablo de los que están gobernando, un Orbán en Hungría o una Meloni tan europeísta en Italia. ¿Qué puntos en común encontrás? Bueno, mira, como vos lo dijiste, ya al mencionar los nombres hay diferencias y Meloni realmente yo la pondría incluso aparte, ¿no? En todo caso, si quisiéramos englobarla ahí, yo diría, bueno, es parte de esta reacción antipolítica tradicional, ¿no? Es decir, si hay algo que tienen en común todos estos líderes, están capitalizando un descontento generalizado que atraviesa distintas clases sociales con respecto a los partidos tradicionales. ¿No? La sensación de parálisis, de que las cosas no se mueven, de que con esto, con estas recetas, entre comillas, tradicionales, ya no podemos seguir, pueden haber funcionado en el pasado, pero ya no, claramente no resultan operativas y hay que buscar caras nuevas, ¿no? Y por supuesto, bueno, estas caras nuevas muchas veces tienen ¿cuál es la ventaja? De que nunca estuvieron en el gobierno, ¿no? Digamos, de que tienen este aspecto más fresco y esta frescura se traduce o se expresa, como vos decís, a través de una teatralización de la política. Acá hay mucho teatro. No, lo estoy hablando no en un sentido peyorativo, sino en un sentido novedoso, ¿no? Es decir, estas actuaciones por momentos desmesuradas, ¿no? Exageradas, la aparición y generalización del insulto, ¿no? Esto es algo que preocupa mucho a los historiadores porque esto lo habíamos visto antes. Acá está toda la comparación con el fascismo, después podemos entrar a discutir eso, si Sí, esto o eso sí, no, sí. pero que hay algo que aparece y que yo digo siempre que la historia no se repite, pero que rima, ¿no? Es decir, esto no es lo mismo, pero ¿no? El sonido, ¿no? Hay algo que me resulta familiar y que está rimando con algo del pasado, del presente. Y por ejemplo, es la violencia, ¿no? ¿Es esto fascismo? No necesariamente, porque el fascismo empezó así, con una violencia, el lenguaje, con una violencia, bueno, digo, en la calle, ¿no? Es decir, la toma del Capitolio en los Estados Unidos en 2016, en 2000, sí, 2021, Sí, perdón, ¿no? 21. Eh, fue un golpe, un shock en Estados Unidos en primer lugar para los liberales, pero para muchos republicanos también, porque eso fue para muchos, sobre todo con un recuerdo, con conocimiento histórico, fue las camisas negras del 22 en Italia, ¿no? Es decir, le faltaban los uniformes a estos tipos, pero después la estética, ¿no? La actuación, esa acción de tomar el Capitolio a partir, en el fondo, de mensajes en Twitter, ¿no? Que se difundieron, porque tampoco había ahí un partido militarizado, ¿no? Pero bueno, el producto fue el mismo, ¿no? Esta gente, masas en todo caso, mucha gente, ¿no? Que se lanzan incluso con armas y contra el Estado, ¿no? Contra las instituciones del Estado, contra la propia policía. Bueno, digo, encendió todas las alarmas y con buena razón, ¿no? Ahora, vos fíjate que es decir, hay ahí un elemento común que tiene que ver, yo diría más bien, y en este sentido sí, eh, no todos, pero muchos lo comparten ¿no? Con lo que se vio en los años 30, 40 en el fascismo, y es justamente esta actuación, esta acción violenta, ¿no? Ahora explícita, ¿no? En un sentido abierto en la calle, digamos, ya no hay ningún tipo de resquemor a la hora de controlarse, decir, bueno, cuidado con las palabras que usamos, ¿no? Todavía Claro, no se autodefinen fascistas, pero no es ya no hay solamente las ningún redes problema con sociales. Claro, no hay ningún problema hoy día, fíjate que no hay ningún problema con definirse de derecha o inclusive de Claro. extrema derecha. Todavía fascismo no, porque el término está muy cargado, pero digo, ya esa reserva se ha perdido, ¿no? Es decir, hoy se puede plantear abiertamente y no solamente de un sentido intelectual. No hay verdaderos, yo creo que todavía no hay, es decir, el fascismo nunca tuvo, o el neofascismo, el actual, digamos, lo que hay hoy, ¿no? No hay un verdadero, a diferencia de los años 30 que podía haber un Heidegger, un Junger, ¿no? No sé, algún español, ¿no? Cercano al falangismo. Lo que hay hoy más que nada es ¿no?
esta forma de actuar en política, ¿no? Es decir, arremeter contra las instituciones del Estado, arremeter contra este progresismo que a veces se lo exagera, porque si no, en el fondo estamos hablando de países donde no ha habido redistribución de la riqueza, no ha habido, ¿no?, una nacionalización o socialización masiva de los medios de producción. Digo, este progresismo es un progresismo sobre todo muy acotado a ciertos ámbitos, como puede ser un poco quizá la educación, los derechos de la mujer, ¿no?, o de algunas minorías, ¿no? Entonces, es esta amplificación de este fantasma que, digamos, para un historiador, hoy escuchar a un líder hablar de comunismo, ¿no? De que los gobiernos son comunistas, de que el G20, ¿no?, está controlado por, ¿no?, países socialistas, es una cosa absolutamente, pero bueno, en el desorden un poco, ¿no?, en que ha quedado la política tradicional, esta especie de río revuelto, ¿no?, es fácil pescar y engañar a muchos, digamos, muchos ingenuos, ¿no? Mucha gente que por ahí, digamos, no sabe bien cómo orientarse. Hay muchos que sí, ¿no? Digo, no quiero tampoco plantear este fenómeno como un fenómeno de ignorantes o de analfabetos o ingenuos, ¿no? Es decir, las bases sociales son mucho más complejas, ¿no? Andrés, para seguir con la comparación o la comparación o poder hacer un análisis con respecto a lo que pasó en el pasado, y un análisis histórico, te pregunto del otro lado, de las democracias. ¿Qué similitudes ves con el comportamiento, la resistencia, entre comillas, de las democracias frente al avance de lo que podría ser, no sé, un neofascismo o algo parecido? Bueno, mira, como te decía al principio, ¿no? Yo diría, si hay un elemento común, más allá de que vos fíjate que después las agendas económicas son muy diferentes. Milei y Trump no tienen nada que ver en términos económicos, o Milei con Le Pen tampoco, digamos. Tenemos por un lado un Milei ultralibertario que hay que abrir todo el comercio frente a un Trump o un Le Pen que están hablando de proteger la producción nacional, ¿no? Cerrar la aduana, ¿no? Es decir, una política proteccionista. Entonces, en términos ahí hay que diferenciar, ¿no? Pero si hay algo que tienen en común es justamente bueno, directamente y muy directamente el cuestionamiento de la democracia como uno la ha entendido hasta ahora, ¿no? Como un juego libre de fuerzas políticas en las cuales, ¿no?, hay, ¿no?, agendas, ¿no?, digamos, más o menos amplias en cuanto a el desarrollo, el futuro de una sociedad. Bueno, estas agendas expresadas en los programas de un centro derecha, de un centro izquierda, que es un poco el territorio donde se han movido las democracias, incluso en América Latina, yo te diría, ¿no?, con ciertos colores particulares. Esto es lo que está en crisis en todos lados. En algunos países desde hace mucho tiempo, como en el caso de América Latina, estas inestabilidades permanentes, este efecto péndulo, ¿no? Cada cambio de gobierno en Argentina, en América Latina, es refundar la sociedad, ¿no? ¿Sabes similitudes con lo que pasó en los Qué, 30, qué los 40? acotados, consensos acotadísimos, los consensos son cada vez más acotados. En el 83, por supuesto, en Argentina, el gran consenso era, por supuesto, ¿no?, los derechos humanos, ¿no? Bueno, esto ya ha quedado atrás, quedó como incorporado un poco a la identidad argentina, pero hoy está en cuestión eso. Hay una gran parte de la sociedad que lo cuestiona eso, ¿no? La idea de los derechos humanos, ¿no?, el curro de los derechos humanos. Esto es un poco así en distintos lugares, ¿no? Estos conceptos que han quedado, parece, como vaciados de contenido, ¿no? Y por lo tanto son fáciles de destronarlos, digamos, del lugar que han ocupado. Este es un elemento común con la década del 30, ¿no? Ahí, en el caso de la década del 30, el factor determinante es la Gran Depresión, ante la cual los países, no todas, ¿no?, pero si los países, las fuerzas democráticas, dependiendo de cómo les afecta la Gran Depresión, Alemania no es lo mismo que Francia o que Estados Unidos. Fíjate que Estados Unidos atraviesa la Gran Depresión sin alteración de su sistema democrático. Mantiene el régimen de partidos e inclusive elige un presidente aún más democrático todavía, Roosevelt. Alemania no, por efecto de la Primera Guerra Mundial, del Tratado de Versalles, de la poca experiencia democrática. Alemania o Italia no logran atravesar esa crisis y inclusive Italia mucho antes, ya en la década del 20, optan por una solución autoritaria a una crisis de la representación democrática. Este es el fenómeno, el escenario un poco similar al cual estamos hoy. Está la crisis política y económica ligada a la guerra de Ucrania. El costo, es decir, en todo el mundo los costos de la energía impactaron en todos los productos. Entonces, ha aumentado los precios en países con una historia económica de gran estabilidad de precios, como Alemania, y eso ha generado gran preocupación, porque en todos casos
los salarios hoy han quedado en todos lugares, casi todos lugares, atrasados con respecto a los precios luego del aumento de la energía como resultado de la guerra, ¿no? Eh, Hay también otra sensación, por un lado, de frustración con el sistema político vigente y también, al mismo tiempo, una desorientación acerca digo, qué es lo que esperamos en el futuro, ¿no? Y ahí es donde, en ese escenario de incertidumbre, de frustración, es donde se cuelan estas alternativas nuevas. Andrés, ahora está muy bien, perdón, está muy bien lo que decís. Hay una nota muy interesante, yo supongo que la leíste, sobre la primera nota, una de las primeras que sacó Angela Merkel en el país de España, sobre, bueno, habla de sus memorias Sí, y habla de la sí, libertad, no se puede dar por sentada. Y es algo muy interesante porque justamente yendo a Europa, guerra sí. de Ucrania, un poco de crisis económica, entre comillas, muchos gobiernos asociados con las extremas derechas. Sin embargo, la pregunta que yo te hago es, Europa, a diferencia de América Latina, bueno, de Argentina o de Estados Unidos, tiene la fortaleza de la Unión Europea. Sí. ¿Juega eso cuando se arriesgan los derechos, cuando están en juego los derechos? Mirá, eso sí, efectivamente, porque hay ahí, en principio, los países que, miembros de la Unión Europea, tienen que suscribir una serie de pactos, ¿no? Y entonces, cuando alguno de esos pactos o ciertas actitudes de los países, como el caso de Hungría con Orbán, ¿no? Pasó también con el caso de Austria a fines de los 90, cuando tuvieron un gobierno de extrema derecha, con Halder, y hoy día de vuelta está la extrema derecha austríaca en el gobierno. eh, ocurrieron episodios hubo declaraciones minimizando el nazismo en el caso de Austria, ¿no? O, bueno, la aparición de elementos como, ¿no? La homofobia en el caso de Hungría, ¿no? Determinadas situaciones o cambios en las leyes nacionales que contradicen los principios de la Unión Europea, como por ejemplo matrimonio igualitario, ese tipo de cosas que digamos, está sancionado, está incorporado en la Carta de Derechos de la Unión Europea y entonces las leyes nacionales en algunos países, digamos, rompen o van en contra de ese tipo de legislación comunitaria. Bueno, ahí la membresía en la Unión Europea puede servir para decirles a estos gobiernos, ojo muchachos, ¿no? Que arriesgan, ¿no? Ahora, no se ha dado el caso nunca de expulsión de un país, sino sí de advertencias acerca de que ciertas leyes nacionales entran en contradicción con principios comunitarios, ¿no? Hasta ahora, digamos, el único caso es una salida espontánea, que es el Reino Unido, ¿no? El Brexit, que decidieron salirse de la Unión Europea, pero no ha habido hasta ahora expulsión. En Polonia lo mismo, en el gobierno anterior al actual, un partido muy conservador, bueno, quería, ¿no? Básicamente digamos, alinear Polonia con los principios de la Iglesia, de una Iglesia muy tradicional, ¿no? Entonces, el rechazo al matrimonio igualitario, ciertos derechos restringidos para las parejas homosexuales, es decir, el tema del aborto, ¿no? Bueno, y ahí es donde, en ese caso, Polonia, ¿no? Se puso en la mira de las instituciones europeas. Ahora, por otro lado, el problema también justamente es que la Unión Europea está cada vez más dividida. No. De que en el fondo lo que ocurre hoy es que las propias dificultades para la Unión Europea de actuar de manera, fíjate que no hay una política exterior común prácticamente, es muy difícil, ¿no? Aunar una política exterior, o en todo caso si la hay, es más bien digamos, de palabra que de hecho, ¿no? La actitud ante la guerra en Ucrania no es la misma de Francia que la de Polonia, ¿no? Los franceses siempre han tratado de mantener una relación, lo mismo con Alemania, hasta hace no mucho, tratar de mantener una puerta abierta con los rusos, ¿no? Un poco por historia, desde la Segunda Guerra Mundial sigue jugando un rol importante ese recuerdo. Entonces, al mismo tiempo, las propias divisiones que tienen que ver en el fondo con, ¿qué? Con el hecho de que hoy día, hoy día no existe la misma identificación con lo que significaba ser europeo de lo que era hace 30, 40 años. La ampliación misma de la Unión Europea, obviamente, ha creado digamos, problemas potenciales porque hay más actores ahí adentro. Hay más países que en el fondo, en primer lugar, con gobiernos que en primer lugar gobiernan para sus propias sociedades.
que están contentas de entrar a estar en la Unión Europea porque para los países más atrasados eso significó la elevación del nivel de vida, subsidios cruzados, etcétera. Al mismo tiempo, tienen que empezar a acomodarse a los criterios, los principios, la filosofía de comunitaria. Bueno, eso a veces no, digamos, no funciona de manera muy aceitada y, como es obvio, los gobiernos son elegidos para gobernar, en primer lugar, el gobierno polaco, la sociedad polaca a partir de una agenda polaca. Lo mismo que los franceses y los españoles. Entonces, esa ampliación, ¿no? Ha generado también la pregunta que aparece cada tanto cuando hay un nuevo candidato que quiere entrar, ¿no? Como ahora, digamos, Serbia, ¿no? Serbia-Montenegro. Dice, bueno, ¿cuál es el sentido de la Unión Europea? ¿La extensión territorial solamente o hay otra idea detrás de eso? El debate se dio con la cuestión de si Turquía o no podía entrar en la Unión Europea hace una cosa de unos 10 años, ¿no? Que era la época de Merkel, ¿no? Bueno, finalmente no hubo consenso para eso, porque para algunos el Islam, ¿no? Tenía elementos que contradecían la filosofía judeo-cristiana. Bueno, Andrés, esa pregunta que tiene que ver con la esencia, ¿no? Choca con la otra que dice, bueno, mientras tanto nos extendemos territorialmente. ¿Hasta dónde? Y bueno, ¿hasta dónde? Hasta la frontera con Rusia. Y ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Andrés, Porque para los rusos esta Unión Europea está muy asociada también con la OTAN, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la mayoría de los estados europeos son parte de la OTAN, ¿no? Andrés, agradeciéndote el tiempo y que le dedicaste a nosotros, a nuestros oyentes, te quería hacer la última sobre un tema que sé que Sí, conocés bien, que es Alemania, y sobre todo sí, lo último que está pasando en Alemania, la gran performance electoral de un partido neonazi como Alternativa por Alemania, sí, bueno, la caída del gobierno socialdemócrata, la sí. alianza. Digo, y te pregunto puntualmente, ¿vos pensás que el consenso democrático que se construyó en Alemania a partir, bueno, de la caída del muro y, bueno, obviamente de hace muchos años, está en peligro como nunca antes? ¿Desde los 80 a los 90? Bueno, mira, Martín, yo te diría, el consenso democrático está en cuestión en todos lados. Eso, es decir, Ah, ok. Alemania ahí no es la excepción. El problema es que Alemania, cuando dice Alemania, se encienden algunas luces Claro. rojas, ¿no? Sí, sí. Yo diría, se encienden las luces rojas por otro motivo por el cual que nosotros pensamos y que ha sido un país, es un país más poblado digamos, de Europa fuera de Rusia, ¿no? Es la economía más importante y ha sido el país con gobiernos más estables. Digamos, y al ser el país más rico, con mayor incidencia en la política económica de la Unión Europea, porque el Banco Central Europeo es en el fondo el Banco Central alemán, ¿no? Entonces, al ser el más rico, el más poblado, el que tuvo una mejor política de recepción de los refugiados en 2015, pese a que ahora están arrepentidos los alemanes, pero bueno, mientras tanto Merkel salió reforzada con una imagen algo así como una especie de Madre Teresa, ¿no? De una Madre Teresa que Claro. aceptó a todos los refugiados. Entonces, el hecho de que hoy eso esté tambaleando, pero ojo, hay que verlo siempre con esta lente, con este otro ojo puesto en Estados Unidos. Estas dos grandes economías occidentales, ¿no? Ahora, o estas dos sociedades, una ya Estados Unidos, ¿no? Una figura impredecible, ¿no? Y muy disruptiva como Trump, aun cuando viene de un partido establecido como es el Partido Republicano, y Alemania ahora que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Porque efectivamente la disolución de la coalición, ha habido otros casos en la historia alemana en que las coaliciones han caído. El problema es que es el contexto diferente. Y no es la primera vez que un gobierno de coalición, esta es la tercera vez, ¿no? Que un gobierno de coalición no logra completar su mandato. Ahora, el contexto, el escenario es totalmente diferente y es de una Alemania que tiene una guerra muy cerca y con un partido de extrema derecha. Yo no lo llamaría neonazi porque los neonazis están también, pero en todo caso es un partido de extrema derecha. Hay todo un debate acerca de cómo caracterizar a la AfD, pero en todo caso es un partido de extrema derecha que ha crecido mucho, ¿no? No solamente el partido de extrema derecha, y sobre todo, además, tener presente que Alemania sigue siendo dos países todavía. El este tiene, y hay toda una discusión en torno a si deberíamos considerar a Alemania Oriental como otra sociedad, otro país con otros valores, ¿no? Que vienen no solamente del periodo del régimen comunista, sino inclusive de los años inmediatamente posteriores a la unificación, cuando esta gente de golpe se dio cuenta que perdió su estado, desapareció. Inclusive la memoria de esos años es una memoria
digamos, que no encuentra lugar en cómo los alemanes recuerdan su pasado, salvo la de una sociedad totalitaria, y nada más. No hay ahí consideración para los que hoy dicen, bueno, en el fondo, digamos, el régimen comunista no nos gustaron una presión, pero, digamos, todo el sistema de cuidados para pibes y licencias por maternidad era bárbaro. De verdad, digo, no es que estábamos bárbaros, pero comparado con muchos otros países, comparado con Estados Unidos, que no tenían licencia por maternidad, ¿no? Ese tipo de facilidades para lo que era todo lo que eran los sistemas de cuidado de chiquitos y las madres que trabajan, ese tipo de cosas. Entonces, todo eso se perdió. Digo, no es políticamente hablable, ¿no? Entonces, esto ha generado una generación que no es necesariamente comunista ni autoritaria, un rechazo hacia una Alemania que está considerada como la que nos chupó, nos absorbió, y esto entonces lo que agrega es otro elemento. Vos tenés por un lado la división tradicional política, izquierda-derecha, socialdemocracia, democracia cristiana, etc. Y por otro lado tenés la división cultural dentro de la propia Alemania, lo cual hace aún más difícil. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí está, tenés un partido que está recogiendo, que esa segunda fuerza es el principal partido de oposición hoy, la extrema derecha, y como tal, Martín, la Constitución alemana le da al principal partido de oposición el control de 2 o 3 comisiones parlamentarias, ¿no? Por ley. Es decir, que ya la AfD controla 2 o 3 comisiones parlamentarias en tanto primer partido de oposición. Entonces, ahí yo te diría, bueno, no hay que ser acá, no quiero ser apocalíptico, ¿no? No es la primera crisis, pero es cierto que en este contexto mundial, donde está Trump, donde está Le Pen siempre ahí presente, que Alemania empiece a tambalear, y bueno, también para muchos es una razón para empezar a preocuparse, ¿no? Andrés, interesantísimo, clarísimo todo. Seguramente te vamos a llamar para hablar puntualmente de Alemania, que es un tema que nos interesa mucho. Sí, Muchísimas Bueno, va a haber gracias por este elecciones en contacto. marzo, ¿no? Claro, sí, por Va a haber elecciones en marzo. elecciones claro, anticipadas, ¿no? Así que ahí claro. estamos No, llamando. Gracias, ¿eh? Gracias a muchas gracias, ustedes. Andrés. Que Hasta sigan bien. luego. Chao. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.